Hola, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Qué placer saludarlos. Estamos iniciando este nuevo ciclo, el tercero, por cierto, de línea de tiempo en Trinidad Beni. Aquí estamos junto a ustedes, como lo hemos estado durante la gestión pasada, iniciando este 2025. Y hay tantas cosas de qué hablar. Estamos empezando un año que, por cierto, ya hay de arranque, empieza electoralizado, ¿cierto? Políticamente, con mucha actividad. Claro, se vienen las elecciones. En agosto estaremos los bolivianos, las bolivianas y bolivianos asistiendo nuevamente a las urnas. Así que estaremos hablando durante este tiempo, claro, de política. Hablaremos de economía, hablaremos de salud. Y primero que nada, el agradecimiento a nuestra gentil audiencia, que durante el 2024 nos ha permitido estar de lunes a viernes, de 8:30 a 9:30 de la noche, junto a toda la gente que nos ha seguido permanentemente a través de Mojos TV, a través de nuestras redes sociales, hablando de muchos temas, ¿no? Hablando de muchos temas y haciendo que la información y las noticias también puedan ser conocidas por nuestra audiencia aquí en el departamento de Beni. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo vamos a empezar este programa? Que por cierto, en esta jornada, miren ustedes, en esta jornada, terminando esta semana de viernes 10 de enero, se han volcado los ojos primero a nivel internacional con lo que ocurrió en Venezuela, tercer mandato para Nicolás Maduro, con mucha oposición tanto interna como externa, por serias acusaciones en las elecciones que para mucha gente dieron el triunfo a Edmundo González Urrutia, adversario político de Nicolás Maduro, pero que bueno, al final de cuentas no se acepta y desde la comunidad internacional también se ha manifestado de que ha habido naturalmente cosas oscuras y que han favorecido a Nicolás Maduro para que asuma este tercer mandato. Hoy está en marcha ya una marcha, valga la redundancia, marcha comunal por la vida, encabezada por gente que apoya a Evo Morales, del movimiento al socialismo, que van hacia la paz en protesta por la economía, dicen. Bueno, mientras tanto, Evo Morales no es parte de esta marcha porque, según Loza, parlamentario que apoya a Evo Morales, el expresidente líder del MAS, en este momento está trabajando, dice, en su propuesta electoral para las elecciones. Bien, vamos a hablar con Samuel Doria Medina, líder del Movimiento de Unidad Nacional, líder de UN, pero también integrante de lo que se ha conocido como el bloque de oposición al gobierno del movimiento al socialismo, que cuenta con la presencia y participación de expresidentes Tuto Quiroga, Carlos Mesa, que cuenta también con la presencia y participación de Fernando Camacho y, por supuesto, del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. Hablaremos de política, hablaremos de economía, hablaremos de sociedad y, por supuesto, de las elecciones de este año que comienza, decía, arranca ya rápidamente, muy electoralizado. Más adelante conversaremos también con el doctor Antonio Castro para saber cómo está en este momento la salud de nuestro departamento, de nuestra capital, respecto al COVID. Una persona ha fallecido, pero de lo que nos enteramos es que no fue por COVID, sino fue con COVID, que es muy distinto. Hubo una enfermedad de base, pero hay que tomar todos los recaudos necesarios. Estaremos hablando con el responsable de epidemiología del CEDES, el doctor Antonio Castro. Y Andrés Guzmán, analista internacional, nos acompañará en esta jornada, ya de inicio, para hablar sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela. Señoras y señores, sean muy bienvenidos a nuestro programa. Esta es una producción de productora de contenidos Contraplano y este es el primer producto, Línea de Tiempo, en esta gestión, tercer ciclo de nuestro programa. Arrancamos, ¿sí? Bienvenidos sean. Empezamos con Andrés Guzmán, analista internacional. Andrés Guzmán, en esta jornada de viernes 10 de enero nos acompaña, es analista internacional. Andrés, un prieto abrazo al inicio prácticamente del tercer ciclo de nuestro programa Línea de Tiempo, iniciando el 2025. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo, igualmente un abrazo, un feliz año. Gracias por el contacto. Andrés, ¿qué sensaciones tienes
qué has visto, cómo aprecias, cuál es la lectura que tienes sobre lo acontecido hoy en la mañana en Venezuela, cuando Nicolás Maduro inicia un tercer mandato. Antes, obviamente, creo que escenario nada positivo, todo lo contrario en Venezuela, con mucha oposición a su gobierno e incluso con la comunidad internacional que ha objetado ante todo el triunfo en esas elecciones del 28 de julio pasado. Sí, la sensación es de desazón, de inconformidad, porque no es lo que quisiéramos, no es estar respetando el voto popular. Ah, La gente ha votado claramente en su mayoría por González Urrutia, que es el presidente electo, y Maduro se habría posesionado ahí en la Asamblea Legislativa de Venezuela. Sin embargo, resta por ver qué es lo que va a hacer la oposición. Todavía estamos expectantes. Em, algo va a pasar. No es que aquí se queda la cosa. Se ha anunciado una estrategia y bueno, todavía falta por ver cómo cómo termina todo esto. tú dices que todavía falta ver qué pasa con la oposición política dentro y fuera, naturalmente, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, porque hay muchos países que le han dado la espalda. Hablemos de eso, por favor. Primero, hay países, por ejemplo, Chile, Brasil, que pese a tener la misma línea, digamos, pero ya se han mostrado, no sé si escépticos con lo que ocurrió en las elecciones, pero que no le han dado el respaldo necesario que estaba esperando Maduro, eso está claro, ¿cierto? Efectivamente, creo que Brasil ha marcado distancia, Sí. ha mostrado una posición mucho más tímida frente a Maduro, aunque no lo ha condenado ni ha rechazado muy claramente todo lo que ha sucedido. Ah, En cambio, Chile, el presidente Boric ha dicho muy claramente que Maduro lidera una dictadura sí, y que él está totalmente en contra del proceso fraudulento que se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces Chile ha marcado una posición muy clara de distanciamiento. Brasil también se ha alejado, efectivamente, no ha apoyado, pero tampoco ha rechazado, no ha sido como una posición más tibia, si se quiere. sí, Y por otro lado tenemos otros gobiernos que han sido, sí, más claros, los gobiernos de la derecha que han incluso reconocido a González Urrutia como el ganador de las elecciones del 28 de julio. mm, Entonces, la presión efectivamente es fuerte, pero al mismo tiempo también y sorpresivamente han aparecido en la juramentación dos presidentes que no estaban previstos, que no habían confirmado su presencia, mm. como son Díaz-Canel de Cuba y Ortega de Nicaragua, que han estado con el dictador Maduro en su posesión, aupándolo, ¿no? Apoyándolo muy claramente, junto a algunos otros representantes de menor nivel de algunos países, ¿no? Entonces, si bien claramente Maduro sigue aislado y sigue muy presionado por varios países, también recibe el apoyo todavía, recibe el apoyo de algunos aliados muy cercanos como son Cuba y Nicaragua. ¿Qué pasó con Bolivia? El presidente Arce dijo que tenía pues asuntos muy importantes, digamos, en la agenda presidencial. No estuvo sí la canciller. No sé cómo fue el caso, por ejemplo, bueno, de Argentina ni hablar, obviamente, pero no sé qué pasó con Perú, por ejemplo, con Uruguay, Paraguay. Muchos presidentes no asistieron, ¿no? Claro, y con Paraguay se rompieron relaciones Claro. diplomáticas recientemente justamente por un comentario que hizo el presidente Santiago Peña. Y entiendo que el presidente Arce ha felicitado a Maduro desde el Twitter, Sí. desde X,
y bueno, mostrando un apoyo, ¿no? Un tanto no tan efusivo, si se quiere, en el sentido de que él no ha estado presente Ah, presencialmente en Caracas, pero que sí muestra que todavía está eh, apoyando, ¿no? El proceso ujú. mediante el cual Maduro está todavía en el poder. Pero yo digo, todo está en veremos, esto no ha terminado y vamos a ver qué pasa si no es en estas horas, en los próximos días. Bueno, cuando tú haces mención a que todavía hay cosas que pueden ocurrir, me imagino que haces referencia a la determinación de Edmundo González Urrutia, quien advirtió, adelantó, anticipó que este viernes iba a estar en territorio venezolano para asumir el poder, porque claro, él dice, nosotros hemos ganado las elecciones con más del 50% de acuerdo a las actas electorales que ellos tenían y se han registrado. Entonces, y Maduro dijo, bueno, el momento en que ponga pie en Venezuela va a ser aprendido. Bueno, será sobre esto y además que esto tiene que ver también con la aparición o reaparición después de más de 100 días en la clandestinidad de Corina Machado, ¿cierto? Y todo lo que ocurrió en su aparición, estuvo en una concentración de gente y luego aparentemente fue, no sé si el término es correcto, secuestrada y luego puesta en libertad, todo eso, ¿no? Sí, bueno, lo que yo decía efectivamente tiene que ver con los anuncios que ha hecho la oposición, Claro. que Edmundo González va a asumir la presidencia, que tienen una estrategia, que tienen un plan, que obviamente no lo han revelado. Y que, bueno, el punto es que siendo el presidente electo, González Urrutia, va a juramentar dentro del territorio boliviano el territorio venezolano, mejor dicho, Venezuela. como manda la Constitución, ¿no? La Constitución no establece, no aclara que el juramento tiene que ser en la Asamblea Nacional frente a la Asamblea, que además es ilegal, ¿no? Es una asamblea chavista que el chavismo ha impuesto, y hay otra asamblea que es la legítima, de la cual los diputados están repartidos por el mundo, perseguidos políticos, algunos presos, otros muertos. Em, pero la, la cosa es que González Urrutia ingrese a territorio venezolano, no sabemos por dónde, no sabemos en qué lugar exactamente, aunque sea unos metros, y se juramente ahí, de acuerdo a la Constitución, y inmediatamente pida el apoyo de las Fuerzas Armadas, que, bueno, si bien se los ha visto ahora recientemente en un acto apoyando a Maduro, Sí, quién sabe cuál puede ser la reacción, sobre todo de los mandos medios y de la tropa, que no están pasándola bien, que también tienen familiares que también han sufrido lo que es la crisis durísima que está claro. atravesando Venezuela ya desde hace varios años Ujú. y que ha hecho que miles y millones de venezolanos tengan que salir de su país de manera forzada. Entonces, eh, si esto ocurre, de alguna manera se juramenta, tal vez frente a la asamblea verdaderamente legítima, con alguna figura jurídica que le dé validez, y por lo menos parte del ejército se pone de su lado, Ajá. más el apoyo popular, entonces podemos esperar todavía que las cosas cambien, ¿no? Y que no sea y que no se consolide el acto que hemos visto de la dictadura con Maduro posesionándose como presidente. Sí, da esa sensación, ¿no? De que Maduro se ha ido quedando solo a nivel internacional. Hay muchos países que ya, muchos gobiernos, muchos estados que le han dado la espalda definitivamente y han puesto en signos de interrogación las elecciones por su triunfo, entre comillas, en esas elecciones. ¿Qué pasa con Colombia? Hoy en la mañana estaba viendo por televisión muy temprano, habían cerrado la frontera. Colombia creo que es el país que a través del gobierno, obviamente colombiano, más fuerzas en tensión tiene con Venezuela, con el gobierno de Maduro. Correcto, y es porque más gente de Venezuela ha migrado a Colombia que a ningún otro país, ¿no? Hay
Sí. cerca de 4 millones de venezolanos viviendo en Colombia. Y obviamente en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales se han integrado algunos, otros han estado buscando trabajo y otros se han dedicado a la delincuencia, ¿no? Entonces es un impacto social importantísimo que ha generado tensiones, pero además viene Colombia de un largo periodo de gobiernos de derecha, donde el chavismo y los gobiernos de Colombia estuvieron siempre en tensión. Ahora eso ha reducido porque el gobierno de Petro se ha mostrado muy a favor de Venezuela, de Maduro, pero no tanto, ¿no? Como Cuba o Nicaragua, por ejemplo, ni tampoco ha hecho Petro una felicitación como la ha hecho Luis Arce, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien obviamente hay tensiones que se mantienen por muchas razones, incluso económicas y comerciales, por el cierre de la frontera que también perjudica a los colombianos, Claro. eh, hay también cierta afinidad, hay cierta benevolencia, si se quiere, de parte de Petro, del gobierno de Petro, hacia Maduro, y eso se está viendo, ¿no? Porque hay como una inacción, se reclamaba en Colombia justamente la falta de pronunciamiento. Ayer se hizo un pronunciamiento de Colombia en la que no, tampoco, también es bastante tibia, no señalan condena, pero sí mucha preocupación respecto a lo que está pasando. Es cierto, es evidente lo que acabas de manifestar. Por eso es que esta mañana se habían cerrado las fronteras, pero después escuché hablar al canciller de Colombia, decir de que, bueno, había que bajar un poco también esa tensión que era necesario precisamente por lo que acabas de apuntar, temas económicos, temas comerciales. Hay perjuicio también de parte de la gente colombiana, del pueblo colombiano, especialmente en la frontera con Venezuela, por esta situación diplomática. Pero bueno, ahora, Venezuela, económicamente, a nivel internacional, ¿cómo encuentras para el 2025? ¿Cuántas cosas han cambiado desde Chávez, ¿no? Desde Chávez a Maduro en este tercer mandato que concluye el 2031? ¿Han habido cambios en la economía de Venezuela? Sí, han habido cambios importantes porque el petróleo ha caído, el precio del petróleo ha caído Ajá, y eso ha hecho y ha afectado muy duramente a la economía venezolana. ajá, Porque antes de que entre Chávez al poder, Venezuela exportaba más de 2 millones de barriles de petróleo sí, y hoy están muy por debajo de eso, no llegan ni a 1 millón. Y además de la menor cantidad de producción, ajá, tienen un precio más bajo, ¿no? El precio más alto se alcanzó justamente cuando Chávez estaba ahí en la cima del poder ujú, y eso le permitía sostener una economía con bastante holgura, si se quiere, incluso despilfarrando el dinero de los venezolanos, ujú, prestando ese dinero o regalándolo a algunos otros países, entre ellos los países del Caribe, que se han favorecido y que hoy siguen siendo leales al gobierno chavista, como Antigua y Barbuda o las Granadinas y algunos países muy pequeños del Caribe que son, como digo, muy leales, ¿no? Y que son parte del ALBA también, a través de lo que fue Petrocaribe, ¿no? Eso, claro. esa fue el mecanismo mediante el cual Chávez consiguió el apoyo de muchos de estos países. Y eso ahora ha cambiado, como digo, el precio del petróleo ha caído y además las sanciones que le han impuesto a Venezuela Ujú, han hecho que su economía se vea afectada, sin duda, ¿no? Entonces, claro, las condiciones han cambiado y el mal manejo económico, obviamente, de muchos otros rubros claro. por las expropiaciones que se han hecho Ujú, por la falta de incentivo a la propiedad privada, al respeto a la propiedad privada y el incentivo a las inversiones extranjeras, ha hecho que la economía no pueda crecer a un ritmo suficiente como para por lo menos mantener los niveles de pobreza. La pobreza ha aumentado, la inflación también ha sido la tercera inflación más larga de la historia de la humanidad, la que ha sufrido Venezuela.
ujú, y varios otros indicadores que nos hacen ver la profunda crisis económica que han atravesado los venezolanos. Y digo han atravesado porque ahora las perspectivas son de hecho mucho mejores para este año. ujú. Los organismos internacionales prevén que le va a ir mejor a Venezuela en términos económicos, ¿no? Y eso es muy llamativo porque hoy día en su discurso Maduro no hizo referencia a la parte económica, ¿no? Cuando en todo caso, es algo que más bien podría explotar y decir, nos está yendo mejor, vamos a salir Claro, adelante claro. y estemos bien, pero no lo hizo, no lo mencionó. Y tampoco dijo nada respecto a las reformas que se necesitan hacer para que esa mejoría le llegue pues a la gente que más está sufriendo, ¿no? Entonces, hay como un vacío en esa parte que era algo que seguro que muchos venezolanos estaban esperando escuchar, pero por alguna razón Maduro omitió eso y se dedicó a hablar de muchas otras cosas, de la oposición, de la política en general, de que va a haber paz ahora, ¿no? Eso ha resaltado bastante, Ujú. de que todo está tranquilo, que las cosas van a ir bien, pero no en términos económicos. Entonces, hay mucho que decir sobre eso, ¿no? También y llama la atención. Bueno, mi última pregunta, estimado Andrés, ¿cuál es el peso específico en este momento dentro de la región, tomando en cuenta todo lo que acabas de mencionar en cuestión de economía y la crisis que tiene actualmente Venezuela? El peso específico en la región. Bueno, el peso específico realmente es todavía importante. Ajá. De las tres dictaduras caribeñas que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, Venezuela es sin duda la más importante porque Ujú, es una economía relativamente grande. ujú, Sigue siendo, a pesar de que ha perdido en el último tiempo cerca del 70% del Producto Interno Bruto por toda la desaceleración que ha tenido. claro. Y, y ese sería el peso, ¿no? Como un país, digamos, de mediano poder. Pero algo que lo hace muy relevante en cuanto al peso geopolítico y estratégico que tiene Venezuela Ujú, es su situación geográfica en el Mar Caribe, muy cerca de las costas de Estados Unidos, con acceso justamente al Atlántico en esa parte del mundo, donde también concurren Cuba y Nicaragua, ¿no? Entonces claro. son tres países caribeños donde Rusia tiene sus intereses muy bien sentados porque está muy cerca de Estados Unidos en el patio trasero del principal adversario de Rusia, que es Estados Unidos, Ujú, y eso hace que estratégicamente y geopolíticamente Venezuela tenga una importancia particular, ¿no? Y es por eso que Rusia tiene también mucha cercanía con el gobierno de Maduro, a pesar de que no ha mandado una delegación de alto nivel, como dudando de que esto se va a mantener, y China tampoco lo ha hecho, ¿no? Ha claro. mandado efectivamente representantes, pero no han llegado, digamos, el canciller, ni un ministro, ¿no? Ni mucho menos los presidentes. Entonces, han dejado un poco que los han dejado a su suerte, pero para Rusia y para China, el gobierno de Maduro es un aliado, es un gobierno clave, ¿no? Para difundir su poderío en la región y eso hace que sea un gobierno sumamente importante desde el punto de vista geopolítico. Es cierto, a eso le sumaría Irán también, ¿no? Rusia, China, Irán. Correcto. Andrés, te agradezco muchísimo por conversar con Línea de Tiempo. Estamos empezando este 2025, nosotros empezamos el tercer ciclo de Línea de Tiempo desde Trinidad Beni. Te mando un abrazo y te deseo un exitoso año y con seguridad estaremos nuevamente convocando a tu persona para que podamos hablar de política internacional. ¿Te parece bien? Claro que sí. Muchas gracias, Gustavo. Igualmente, todo lo mejor para ti y desearles también a los venianos un muy buen 2025. Vamos a hacer un primer corte, la primera pausa comercial. Al retornar, hablamos de salud. Estará junto a nosotros el doctor Antonio Castro, responsable de epidemiología del CEDES. No se vayan, esto es importante para ustedes. Conozcamos cómo estamos en dengue, en tema de dengue, cómo estamos en tema de COVID, cómo estamos en tema de meningitis. Son enfermedades
que han encendido ciertamente las alarmas no solo en el departamento, sino a nivel nacional. ¿Quieres llevar contigo la alegría trinitaria a todas partes? Llegaron las Peque de Trini. Una enorme explosión de sabor porque todo lo bueno viene en tamaños pequeños. Sí, escuchaste bien, pequeñas botellas de 200 ml, pero una enorme explosión de sabor tropical. Trini, ahora te trae una novedad que cabe en tu bolsillo y en tu corazón. Trini Peque es tu boleto a la felicidad. Perfecta para cualquier ocasión. Para disfrutar solo o compartir con tus seres queridos. Esta pequeña botella contiene grandes momentos a solo 2 bolivianos. Trini Peque, una enorme explosión de sabor tropical en cada sorbo. ¿Te atreves a probarlo? Vive la experiencia Trini Peque. Distribuye Nudelpa Limitada. Bien, les había anticipado. Hemos tomado contacto con el doctor Antonio Castro. Resulta que hubo una persona que falleció en Trinidad. Se conoció esta información a nivel nacional. Fue de repercusión nacional porque se había adelantado que fue por COVID-19. Sin embargo, el doctor Antonio Castro nos aclara que no fue por la enfermedad que falleció. Fue otra enfermedad que llevó al deceso a esta persona, mayor evidentemente, que no contaba con las vacunas, pero que sí portaba el COVID-19 después de haberse hecho las pruebas necesarias. Conversamos con el doctor Castro. Doctor Antonio Castro, responsable de epidemiología del CEDES Beni, está con nosotros en este viernes 10 de enero. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al tercer ciclo de Línea de Tiempo. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, siempre agradecido y es un gusto informar a la población de la situación epidemiológica, ¿no?, que cursa en el departamento. Doctor, hace días nos hemos enterado, y el país, por supuesto, también se ha informado sobre el fallecimiento de una persona, y usted nos confirmará aquí en el departamento de Beni por COVID-19. ¿Tenemos datos al respecto? ¿Puede ampliarnos esta información, doctor? Sí, efectivamente, el fin de semana anterior se tuvo el reporte, ¿no?, de un deceso, un paciente que el día viernes se ingresó por el Centro de Salud Central y Ajá. de ahí lo transfirieron al Centro de Salud 30 de julio y el día sábado falleció. Sobre la marcha se hizo la investigación del caso clínico con toda la documentación el día lunes y bueno, se determinó de que este paciente tenía varias enfermedades de base, ¿no? Tenía diabetes, hipertensión, asma, algún problema pulmonar, una sobreinfección, o sea, tenía un estado general desmejorado.
y en el interín se le tomó la prueba de COVID, cosa que se está haciendo a todo paciente que requiere internación y dio positivo para COVID. ¿Sí? Después del análisis clínico se determinó que el paciente murió con COVID, no por COVID. ¿Sí? Entonces esa muerte no ha sido, digamos, cargada estadísticamente a fallecidos por COVID, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, entonces murió con, no por. Es distinto, Sí, es efectivamente. diferente. Es diferente. Fue una enfermedad más de las que se diagnosticó en su internación, ¿no? Que el paciente salió positivo para COVID, pero no fue la causa de muerte. Bueno, pero este fin de año estuvo marcado por muchos casos, creo que no es el tema aquí en el Beni, pero sí en Santa Cruz, que se reportaron 300 y algo más de casos por COVID. ¿Cómo estamos al inicio de este año? ¿Por qué cree que están subiendo esos picos que tienen que preocuparnos siempre, no? No, siempre, siempre. Este deceso nos da una alerta, ¿sí? Porque es un fallecido con COVID. En cualquier momento podamos tener otro paciente ya que fallezca por el COVID. Ah, Generalmente a fin de año tenemos gran movimiento de personas, claro. reuniones de promoción, Navidad, Año Nuevo, viajes, una serie de eventos que Ujú. hace que se junte mucha gente alrededor. Entonces, todos los años hemos tenido aumento de casos. Nosotros entre octubre, noviembre, diciembre ya tuvimos casi 1 o 2 casos por semana, ¿sí? Y ya el lunes hemos cerrado la semana epidemiológica 1, donde ya tenemos reporte de 14 casos. Tenemos la mayor parte en Trinidad, tenemos casos en San Ignacio y tenemos caso en San Borja. ¿No? Entonces, esto se venía esperando. Claro, en Santa Cruz, una metrópoli, una ciudad con mayor movimiento, mayor peso poblacional, se nota más, ¿no? Yo creo que para esta segunda semana epidemiológica, que mañana día sábado se cierra, vamos a tener un aumento mayor de casos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que vuelvan a crecer este número de casos? Las fiestas de fin de año, reuniones familiares, mayor cantidad de gente en espacios más reducidos, hemos bajado la guardia. ¿Por qué cree que se está dando este repunte de casos de COVID? El COVID lamentablemente ya llegó para quedarse. Sí, Sí. lo que pasó en su momento con el dengue. Entonces Ujú, tenemos que ser conscientes que llegó para quedarse. Y estas reuniones son propicias, la agrupación, la época estacional, entonces siempre algún paciente de algún lado, la movilización con el exterior hace que sea mucho más fácil, ¿no? Que se contagien. Por ujú, ahí no se sabe el origen de, digamos, de este brote. Estamos ya con el ministerio viendo qué cepa estaría circulando. Aparentemente ya son subvariantes de la última variante Omicron, sí, ajá, que son más leves, por suerte son más leves, no tienen la gravedad que tuvieron la de la primera y la tercera ola, ujú, que fue donde más decesos tuvimos en el departamento, ¿no? claro. Entonces esto un poco ayuda y a esto, como dice usted, se baja la guardia, ¿no? Entonces, ya tuvimos reunión esta semana con la Dirección Departamental de Educación, por ejemplo. Ajá. Estamos constantemente monitoreando y días antes de que empiecen las clases se van a tomar decisiones, ¿no? De acuerdo al comportamiento de la enfermedad, veremos las medidas que se tengan que recomendar en el departamento para el inicio de clases. Muchos niños se han ido a pasar vacaciones a Santa Cruz. Sí. Entonces va a haber un gran flujo de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, y muchos han venido al Beni. Entonces va a haber un intercambio grande de población que puede tender a aumentar la cantidad de casos, ¿no? Como Servicio Departamental de Salud ya se emitió los instructivos de reforzar la vigilancia en los establecimientos de salud, el uso del barbijo. En todo establecimiento de salud debe usarse barbijo. Dar prioridad a un paciente con sintomatología respiratoria para ser atendido. Si una persona está resfriada o algo, use barbijo, ¿sí? Por la persona y por el resto, por su entorno, que no contagie. Como son enfermedades virales, muy rápidamente se diseminan, ¿no? Ahora, doctor, a estas alturas y después del 2019-2020, los síntomas o la sintomatología de COVID es diferente, ¿no? Ya no es tan fuerte, parece ser un poco más leve, un resfriado simplemente. Ha variado totalmente.
sí, totalmente. Incluso en la última temporada el paciente presenta malestar estomacal, procesos diarreicos, Sí. ¿sí? Con problemas de diarrea, siempre hay también las alzas térmicas, la molestia, ya cuando empieza a ver el malestar, el dolor de cabeza, eso, es mejor siempre hacer el testeo, ¿no? Y sobre todo la época, ¿no? Y si hemos estado cerca, próximos a un paciente, a una persona con gripe, resfriada, lo más probable que estemos cursando. Son más leves, ya que son subvariantes, ¿no? Entonces, y también aquí mucho nos ayuda la vacunación, ¿no? Los Sí. que hemos sido vacunados con varias dosis, creo que de alguna manera estamos protegidos, ¿no? Ahora, en estos días está llegando más dosis de vacuna, sí, Ujú. nos está llegando vacuna Pfizer para vacunar. En la actualidad se recomienda una sola dosis al año, sí, no hay que poner varias dosis. Con una al año estamos protegidos. Es decir, las personas, por ejemplo, mi caso, digo, tengo dos vacunas. De aquí en adelante puedo ponerme una dosis de la vacuna Pfizer para el 2025, el 2026 también una vacuna y voy tranquilo. Indistintamente el número de dosis que tenga, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo cuatro, dos Sputnik, una AstraZeneca y dos AstraZeneca, perdón, ¿no? Entonces son cuatro dosis que me colocaron. Ajá, Indistintamente de eso, lo recomendable es una por año, ¿sí? Igual que la gripe influenza, se sí, recomienda una dosis por año. ajá. Eso nos estarían protegiendo. Bueno, con eso estamos protegidos. Pero claro, hay personas de la tercera edad que son Enfermedad de más base. vulnerables y que tienen enfermedades de base, ahí ya es necesaria y es indispensable la vacunación. Sabemos que, y eso hay un estudio, yo he hecho un estudio de casi el 67% de los 999 decesos que tuvimos registrados oficialmente tenían enfermedad de base. Hipertensión, diabetes, obesidad, dos de ellas o tres de ellas, y otras enfermedades. Entonces, estas personas son más propensas siempre a el contagio y a agravarse por su misma situación inmunológica. Claro. Entonces, es recomendable, ¿no? Embarazadas, personas de la tercera edad con enfermedad de base, acudir a la vacunación y las medidas de bioseguridad, ¿no? Barbijo, distanciamiento. El lavado de manos es vital. El lavado de manos nos sirve para el COVID, para diarreas, para sospechas de cualquier enfermedad. Sí. Debemos tener la costumbre del lavado de manos. Es determinante eso, es importante y es vital. Doctor, estamos en enero, época de lluvia, está lloviendo bastante en el departamento de Beni. ¿Cómo estamos en relación al dengue? Bueno, lo que está el dengue, no hemos tenido grandes sobresaltos la gestión pasada. Para el 2023 hemos cerrado con 2.319 casos confirmados, Ah, 18 decesos, 18 fallecidos, la mitad menores de edad. El 2024 estamos cerrando con 306 casos confirmados, cero decesos. Y esto es un poco también, un poco y mucho, de las actividades de control que se han venido realizando. Hay que seguir con la eliminación de criaderos. Todo elemento que pueda contener agua, llanta, botella, vaso, es todo, porque estamos en época de lluvia, hay agua acumulada, pero de acuerdo trabajemos con las medidas de protección, nos va a ir mejor. Pero y hay un rebrote, estamos a la semana 2, sí. tenemos 25 casos en Guayaramerín, solamente en Guayaramerín, o sea que está entrando la enfermedad por ahí. Igual que el año pasado, Sí. en enero no teníamos dengue, pero entró el oropouche, una enfermedad nueva que atacó Guayará, Riberalta y San Borja. El oropouche atacó de enero a junio y desapareció, pero ahora hay un rebrote del dengue. Lo que estamos por determinar, ¿qué serotipo es? Porque el 2023 nos llegó el serotipo 2 y hizo estragos. Claro. Entonces, ahora estamos en el laboratorio a determinar y aparentemente es el 1 y el 2 Ujú. el que estaría circulando. El 1 es más leve, ¿no? No tan letal como nos fue el 2. Tenemos que cuidarnos, época de lluvia, medidas en este caso, de control, limpieza, eliminación de criaderos, nos va a ayudar. El personal de salud está trabajando con la aplicación de biolarvicida. Con esto podemos aplacar y estar más tranquilos. Doctor, he visto que entre los
Últimos días del pasado año y estos primeros días del 2025, preocupación en el Ministerio de Salud por meningitis. ¿Usted nos puede un poco ampliar este tema en relación a la meningitis? ¿Qué es, cómo se contrae, cuáles son los cuidados y, por supuesto, las consecuencias? Sí, y mire que en este caso el departamento del Beni estuvo involucrado en el último fallecido, ¿no? Un niño de Sí, 9 años. sí, Hubo un campeonato del 18 al 22. El ajá, menor vino acompañando a un hermanito que vino a jugar futsal y retornó ya la semana en 23 horas. Se puso mal, acudió a un centro de salud, al hospital y falleció. Salió Neisseria meningitidis, una enfermedad letal, muy grave, y días antes falleció otra niña de 16 años que había sí, estado también en muerte cerebral por meningitis. ujú, Se hizo la investigación de antes, durante y después la presencia de esos equipos. Hubo un campeonato de clubes de campeones de futsal. Vinieron de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el Beni, sí, alrededor de 40 equipos. Entonces hizo la investigación y no se encontró ningún nexo, ninguna relación. Entonces es un caso de Santa Cruz, se está vigilando. Es una enfermedad que viene con fiebre, malestar general, dolor de ojos, y cuando se empieza a empeorar, empieza a ver la rigidez de nuca, que es, digamos, patognomónico ya. Y el niño hay la rigidez de nuca y de ahí vienen ya la pérdida de conciencia y otros síntomas y signos que agravan, ¿no? claro. Entonces, siempre es bueno, aumento de la fiebre, temperatura, algún malestar, ir al centro de salud más cercano, no automedicarse. Y siempre lo he recalcado, para el COVID es buena la aspirina, para el dengue es mortal la aspirina, Sí, porque puede causar hemorragia. claro. ¿No? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No automedicarse. Caso del dengue, paracetamol, ¿sí? Y algunos dicen, no, pero el paracetamol, que no, es más fuerte esto. Entonces hay que tener mucho cuidado, no automedicarse así uno o por recomendación, ir al centro de salud más cercano. Todas estas enfermedades están incluidas en el seguro, en el SUS, tienen paquetarios. Y ya tenemos centros de primer nivel de atención de 24 horas en Trinidad, y lo propio en las provincias, ¿no? Ya el personal ha venido capacitándose de mejor manera y podamos resolverlo. Y sobre todo como Servicio Departamental de Salud, estamos siempre atentos y vigilantes a lo que pueda ocurrir en las provincias, ¿no? ¿Qué Porque tipo claro, de, el Beni es todos los municipios. qué tipo de enfermedad es la meningitis? ¿Se contagia? ¿Cómo una persona puede contraer meningitis? Un niño menor puede ser también por vía respiratoria. Ajá. Fíjese, lavado de manos, uso de barbijo nos va a proteger, ¿no? La manipulación muchas veces de objetos de un paciente enfermo también con medidas de bioseguridad básicas, podemos controlar esta y muchas de las enfermedades. El lavado de manos, ya le decía a usted, es importante. Y en esta época mejor el uso de barbijo en lugares donde hay aglomeración, ¿no? Muchas personas, o si alguien está resfriado, con fiebre, mejor que se ponga el barbijo y el establecimiento de salud. Bien. Doctor, agradezco muchísimo esta información. Hemos hablado acerca de COVID, hemos hablado sobre dengue y meningitis. Hay que tener, o sea, en estos casos, en estas enfermedades y en otras tantas que se transmiten a través de partículas, al contacto, etcétera, etcétera, lo que se pide es la única, la solución, la magia. Mantener las manos limpias, utilizar barbijo, en extremos casos donde hay mucha gente, también mantener cierta distancia física de una persona que tiene estos síntomas. Nada más, es así de simple nos podemos cuidar y salvar también vidas. Doctor, que tenga un año 2025 de éxito. Ante todo, estamos empezando este ciclo y como siempre usted es nuestro invitado especial al inicio de línea de tiempo en el 2025. Bueno, el agradecido soy yo siempre, estamos prestos a participar, a estar en las entrevistas y sobre todo a informar a la población, ¿no? De una manera veraz, con documentación, para que no existan dudas, ¿no? El agradecido soy yo. Permítanos un nuevo corte comercial. Esto es línea de tiempo, es 10 de enero, viernes, llueve permanentemente en gran parte del país.
Eso ocurre también en 3/4 partes en el departamento de Beni y en la capital Trinidad. Está lloviendo y hay una alerta naranja, escuche bien, hay una alerta naranja para las próximas horas. Al volver de la pausa, conversamos con don Samuel Doria Medina, es líder de Unidad Nacional. ¿Quieres llevar contigo la alegría trinitaria a todas partes? Llegaron las Peque de Trini. Una enorme explosión de sabor porque todo lo bueno viene en tamaños pequeños. Sí, escuchaste bien, pequeñas botellas de 200 ml, pero una enorme explosión de sabor tropical. Trini, ahora te trae una novedad que cabe en tu bolsillo y en tu corazón. Trini Peque es tu boleto a la felicidad. Perfecta para cualquier ocasión. Para disfrutar solo o compartir con tus seres queridos. Esta pequeña botella contiene grandes momentos a solo 2 bolivianos. Trini Peque, una enorme explosión de sabor tropical en cada sorbo. ¿Te atreves a probarlo? Vive la experiencia Trini Peque. Distribuye Nudelpa Limitada. Bueno, como les había anticipado, conversamos con Samuel Doria Medina, es economista, es empresario, líder de Unidad Nacional. Hoy integra el bloque de oposición rumbo a las elecciones presidenciales de agosto próximo. Hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de sociedad, hablamos del panorama internacional de Venezuela, hablamos del Beni, por supuesto, hablamos de producción, de alternativas y propuestas. ¿Cómo está, Gustavo? Un gusto de saludar. No, igualmente. Usted, me gustaría que hoy nos acompañe primero en función de conocer qué expectativa tiene sobre la economía de nuestro país. Usted es economista. Si pusiéramos o tendríamos la oportunidad de poner el termómetro económico a Bolivia, ¿qué revelaría ese termómetro, don Samuel? Bueno, Gustavo, el termómetro nos revelaría que estamos bajo cero porque lastimosamente se sigue aplicando un modelo económico que no funciona. Van a ser 20 años donde se dijo que todo el dinero del gas había que invertirlo en empresas públicas y que estas empresas públicas iban a generar más excedentes, más empleo, más inversiones. Pero 95 de cada 100 empresas públicas genera pérdidas. Y eso ha ocasionado que esas pérdidas que son cubiertas por el Banco Central de Bolivia han hecho que se gasten las reservas
que el país se endeude y cada vez estamos en una situación peor. Desde el año pasado que no hay dólares, el dólar ha ido subiendo de manera acelerada. Estamos en este momento ya con una devaluación del 60%. Entonces, esta carencia de dólares genera que no haya combustibles. Eso perjudica a toda la economía y la gente que ha depositado su dinero en el sistema financiero no puede sacar sus recursos. Entonces, por eso estamos en una situación complicada donde lastimosamente la economía se va a seguir deteriorando porque el presupuesto general del Estado que ha presentado el gobierno para el 2025 contempla más gastos sin ningún cambio, no aceptan de que hay problemas en el modelo económico. Entonces, este año 2025 vamos a seguir con los mismos problemas hasta que cambie el gobierno, hasta que venga un modelo económico diferente. O sea, don Samuel, dada esta situación, en este contexto al que hace referencia, la solución es cambio de gobierno y cambio de modelo económico. Efectivamente, este gobierno no acepta, se ha puesto una venda en los ojos y no quiere cambiar las cosas. Entonces, yo creo que además la población está hasta aquí con el partido de gobierno. Los responsables, tanto Evo Morales como Luis Arce, son los que nos han llevado a esta situación donde además los precios suben cada día y por tanto no queda otra que cambiar de gobierno y cambiar de modelo. Yo he visto que mi situación como empresario no tiene sentido ser el empresario más próspero, el empresario más exitoso en un país que se va a la quiebra. Entonces, por eso he decidido dejar los negocios, las empresas, para dedicarme a corregir los problemas del país. Y después de analizar esta situación con mucha calma, he propuesto y me he comprometido a resolver la falta de dólares, la falta de carburantes en 100 días. Eso es lo que yo puedo hacer con la experiencia que tengo, el conocimiento en materia económica. O sea, resolver un problema de estructura en 3 meses, poquito más, ¿no? Poquito más. ¿Cómo es que se puede lograr esto, señor? Bueno, si usted ve el ejemplo de la Argentina, Sí. En la Argentina hubo un cambio de gobierno, entró Javier Milei en diciembre del año 2023 Ajá. y en un mes ya no había déficit fiscal, sino había superávit. Y poco a poco la economía argentina ha ido recuperándose y en este momento pasa algo que nunca hubiéramos pensado. La inflación de la Argentina es menor que la inflación que hay en Bolivia. Entonces, si uno no toma el toro por las astas, si uno no resuelve rápidamente el problema, no lo resuelve más. O para no ir a otro país, en Bolivia, recordaremos de que Paz Estenssoro asumió la presidencia el 6 de agosto del año 1985 y 29 días después lanzó el 21060 y estabilizó la economía. Por eso es fundamental señalar de que hay que encarar este proceso de manera rápida. Yo he planteado con total claridad y transparencia que voy a cerrar todas las empresas públicas que generan pérdidas. Voy a eliminar la subvención al diésel, que hace que el diésel entre al país y se salga de contrabando, negocio o negociado de unos cuantos gobernantes. Entonces, esas son las medidas que he planteado tomar rápidamente y tener ya resultados en un corto plazo. Eso significa ajustar los instrumentos al país, al Estado, ¿cierto? Ajustar al Estado, aplicar al Estado. Creo que por ahí va esta medida. ¿O cómo es que se tiene que ver? Bueno, sí, tenemos un Estado obeso y un sector productivo anémico. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir el tamaño del Estado y apoyar y hacer que el nuevo sujeto
de cambio, de desarrollo, de inversión en la economía, sean los emprendedores. Todos esos hombres y mujeres bolivianas que tienen un proyecto, que tienen una empresa en marcha y que ahora tienen solamente obstáculos y dificultades. ¿Cómo hacemos para superar este problema de las divisas extranjeras, de dólar, que pues desde el año pasado tiene un inconveniente y que no se ha podido superar? Bueno, tenemos en este momento una serie de restricciones y obstáculos a los exportadores. Por ejemplo, en nuestro país no se permite utilizar semillas mejoradas tecnológicamente, lo cual es un absurdo porque el resto de los países del mundo utilizan. Yo me he reunido con el sector de los algodoneros y me comentaban de que, por ejemplo, ellos no pueden utilizar semillas mejoradas tecnológicamente, pero sí el país puede importar algodón producido con semillas mejoradas tecnológicamente. Y ha habido una licitación el año 2024 y la Caja Nacional de Salud ha comprado una gran cantidad de algodón de uso para la salud, de algodón brasilero, dejando de lado el producto nacional. O también en el sector minero, me he reunido con los principales expertos en materia de minería y me han comentado de que en este momento el estaño tiene un costo 3 veces superior al litio. Una tonelada de estaño cuesta más de $30,000, una tonelada de litio cuesta $10,000. Pero hay un decreto que establece que todos los que generan o producen mineral de estaño le tienen que entregar a la Fundación de Estaño de Vinto. Y si uno entrega su mineral, le tardan más de un año en pagar, lo extorsionan, le bajan la ley del mineral. Entonces, nadie quiere producir estaño. Estamos así en todos los sectores. Hay que levantar todas esas restricciones para aumentar la exportación. Lo mismo en el turismo. Los expertos en turismo señalan de que se puede triplicar la cantidad de turistas que llegan al país y la cantidad de ingresos que traen en dólares con la capacidad instalada que tenemos, con los hoteles, con los restaurantes que hay ya en este momento. Entonces, en lugar de $1,000 millones, se podría recibir $3,000 millones del turismo que llegue a Bolivia. Pero para eso hay que generar las condiciones adecuadas. Claro, no cabe duda. ¿Qué mirada tiene usted del Beni cuando hablamos de un departamento por excelencia ganadero, pero que tiene serios problemas económicos actualmente? ¿Cómo es que se tiene que hacer para que Beni vuelva a constituirse en un departamento eminentemente productor y que suba también sus ingresos? Bueno, voy a estar en algún momento en el departamento del Beni para poder plantear las soluciones para el Beni, pero quiero adelantarle de que la vocación productiva del departamento del Beni está en la agropecuaria y hay que generar todas las condiciones para que pueda aumentar la producción, para que pueda aumentar la exportación de carne. La exportación de carne tiene una perspectiva muy importante, pero hemos visto que este gobierno en algún momento ha prohibido la exportación de carne, genera una serie de obstáculos, pero dando las facilidades podemos también aumentar significativamente la exportación de carne. Don Samuel, se ha conformado un bloque opositor, oposición democrática, donde está precisamente su persona, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Camacho, en fin. Hablando de esto, ¿se ha considerado en algún momento de que si el movimiento al socialismo ganó las anteriores elecciones con el porcentaje que ganó fue precisamente por errores, entre comillas, de la propia oposición que diversificó y atomizó el voto? Y ahora lo que se propone es una candidatura que reúna toda esa oposición.
Se ha dado el primer paso. ¿Qué evaluación hace usted hasta este momento, por favor, de este bloque? Bueno, yo creo que le ha dado esperanza al país la conformación de este bloque y lo que vamos a ver en los próximos días es que la unidad avanza. Se van a sumar otros líderes políticos, otros partidos políticos a este proceso de la unidad y en el mes de marzo, vamos a preguntarle a la población quién es el que tiene más apoyo y el que tenga más apoyo de los líderes de oposición será el candidato y los demás han firmado que van a apoyar ese proceso y va a haber un solo candidato. Pero creo que es importante señalar que la unidad no solamente es para las elecciones, porque en este momento ya se puede ver que los 4 líderes que han conformado la unidad son ya la mayoría electoral. Si vemos la encuesta que hizo el empresario Claure, ahí los 4 partidos tienen una intención de voto de 37%, muy por encima de Evo Morales, de Reyes Villa. Pero la unidad no solamente es electoral, sino que necesitamos unidad para estabilizar la economía, necesitamos unidad para reformar la justicia, necesitamos unidad para cambiar la constitución que tiene tantos obstáculos a la inversión y a la producción en nuestro país. Cuando usted habla de unidad, no solamente es unidad entre partidos políticos y políticos, sino y fundamentalmente en tanto al pueblo, es decir, todo con el pueblo, nada sin él. Bueno, está claro de que pretendemos mostrarle a la población que esta es la unidad posible. Y una vez que se van a sumar otros líderes políticos, se va a ver de que este es el camino de la unidad y que la población tiene que sumarse. Y como lo hemos dicho, la población tiene que ser vigilante de esta unidad y si alguien quiere sabotear la unidad, la población tiene que denunciarlo y tiene que castigarlo quitándole el voto, porque la unidad es el camino. En este momento, ¿cómo ve a Manfred Reyes Villa? ¿Está equivocando los pasos? ¿Está tomando otro camino? ¿No está en función de lo que se requiere en este momento desde la perspectiva suya? Bueno, yo creo que él claramente ha demostrado de que no es parte de la oposición. Él está ligado y cerca al actual gobierno, lo ha manifestado abiertamente. Y bueno, yo creo que el partido de gobierno, el MAS, va a tratar de tener una representación a través de 2 candidaturas, una con su sigla y otra con el señor Reyes Villa. Ha partido una marcha desde Patacamaya a La Paz y se ha denominado Marcha Comunal por la Vida de gente que apoya al expresidente Evo Morales, que, subrayo esto, está buscando nuevamente ser candidato por el momento al socialismo. ¿Qué le despierta esta actitud de gente aliada a Evo Morales? Mire, Evo Morales está acusado de varios delitos, entonces en este momento tiene que presentarse ante la justicia y aclarar si él es inocente, demostrarlo, si él es culpable, someterse a lo que dice la justicia. Y no puede ser pues que con una marcha traten de evitar que se presente ante la justicia. Yo no creo que tenga mucho éxito esa marcha, ya lo hemos visto en anteriores oportunidades, son marchas pagadas y que no tienen mayor éxito porque Evo Morales, después de todos los delitos que se lo acusa, graves delitos, ya no tiene apoyo como tenía antes. ¿Despierta en usted preocupación lo que pasó en Venezuela? Hoy asumió, en realidad, inició el tercer mandato Nicolás Maduro ante serias protestas que a nivel de Venezuela e internacional se han despertado, incluso a nivel de la comunidad de la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Qué despierta esto en usted? ¿Hay alguna preocupación porque siga por ese camino también Bolivia? Bueno, no, porque en Bolivia ya se ha visto el año 2019
cuando han querido hacer fraude, la población no ha dejado esto, la población se ha levantado en todo el país y al final Evo Morales ha salido escapando. Entonces en Bolivia no pueden hacer eso y si se tientan a hacer eso, van a terminar también seguramente escapando como lo hizo Evo Morales. Y el régimen de Venezuela tiene los días contados. Yo he podido hablar con mucha gente y lo que dicen en Venezuela, en el pasado habían protestas de los grupos de élite. En cambio, ahora es la población, es el pueblo el que está protestando y eso es imposible de acallar. Entonces, hay mucha protesta que está siendo reprimida, que está con el apoyo de los militares en este momento, pero yo considero que Maduro tiene los días contados. Y a nivel de la región, ¿qué es lo que más le llama la atención a ustedes? Boric, por ejemplo, ha dado la espalda a Maduro, lo ha hecho también el presidente de Brasil, en fin, ¿se va quedando solo? Pero sí, Maduro es un paria a nivel internacional. El presidente de Colombia, claramente de izquierda, ha señalado de que no apoya, Brasil tampoco. Boric de Chile ha dicho yo soy de izquierda y desde la izquierda puedo decir que este es un dictador. En fin, los únicos que han ido para su posesión han sido el presidente de Cuba y el de Nicaragua. Ni Arce, que ha recibido mucho apoyo de Venezuela, ha ido poniendo un pretexto. Entonces, eso muestra pues la debilidad que tiene Maduro en este momento y que ya ni siquiera sus amigos lo apoyan. Mire usted cómo están las cosas, don Samuel. Hoy es viernes 10 de enero. Estamos empezando, esta es la primera, segunda semana ya de este primer mes del año. ¿Cómo visualiza usted en septiembre de este año, luego de las elecciones? ¿Qué visualiza? ¿Qué ve en el país? Mire, yo considero que el movimiento al socialismo no va a ser parte del próximo gobierno. En el mismo parlamento, los parlamentarios dicen que su objetivo va a ser tener una buena bancada para que no los enjuicien, pero se dan cuenta que no van a ser parte del gobierno. Y por otra parte, yo veo que el gran desafío va a ser estabilizar la economía y una vez que se estabilice la economía, sí, una tarea mucho más larga, más compleja, va a ser desmontar todas las leyes y decretos que han dejado a lo largo de 20 años. Entonces, va a haber un gobierno nuevo a fines de este año, un gobierno que va a tener la tarea de reordenar la economía del país y de poder fortalecer la democracia y poder traer la economía de mercado, una economía competitiva, una economía abierta a nuestro país, como ha sucedido en la Argentina. Yo veo mucha similitud de lo que ha pasado en la Argentina. También la llevaron a una situación límite, pero el presidente Javier Milei, con una idea muy clara, entró y ha podido cambiar las cosas y ahora en la Argentina se empiezan a ver los beneficios, lo cual también va a repercutir en que en nuestro país va a haber un apoyo importante para reordenar la economía. Bien, don Samuel Doria Medina, agradezco muchísimo el tiempo que cede a nuestro programa y a la audiencia aquí en Trinidad Beni. Usted ha manifestado que pronto estará visitando también el departamento para hacer conocer las propuestas en función de lo que significará las elecciones para el mes de agosto, ¿cierto? El mes de agosto, elecciones nacionales y nada, estaremos siempre atentos a todo esto. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted y siempre estamos a su disposición y en algún momento ya estaremos con las soluciones para el departamento del Beni. Abrazo. Señoras y señores, ha sido un verdadero placer haber estado este viernes 10 de enero junto a ustedes.
El agradecimiento a esta audiencia, decía al principio del programa, que nos ha honrado con su presencia todos los días, todas las noches, cuando ya la rutina diaria del trabajo ha terminado y se aprestan a descansar a las 8:30 de la noche. Nosotros irrumpimos en sus hogares para ver las noticias un poco más en detalle, y para que ustedes tengan los protagonistas de la noticia en primera fila. Así que muchísimas gracias por su deferencia. Ha sido un verdadero placer haber estado en este primer programa. El día lunes nos volvemos a encontrar como siempre a las 8:30. Mi agradecimiento a la productora ejecutiva de nuestro programa, Laura Ibáñez, a Matías Arévalo, que colabora también y muy gentilmente ya con Línea de Tiempo. Muchísimas gracias, dando sus primeros pininos, entre comillas, sus primeros pininos en nuestro programa, pero bueno, de eso se trata. Señoras, señores, soy Gustavo Arévalo. Un abrazo y que tengan un hermosísimo 2025. Estamos comenzando y les deseo todo el éxito y parabienes para este año. El lunes nos encontramos nuevamente. Que estén bien. Chao. Buenas noches.